Muy buenos días. Sean todas, bienvenidos, bienvenidas al ESE, a nuestra casa. Esta mañana, esta fría pero muy bonita mañana de invierno, eh, nos reunimos hoy para, de alguna manera, dar a conocer un documento que hemos desarrollado con Acción Empresas, que habla del rol y de los desafíos para los directores, para los directorios en materias ESG. Y antes de dar un inicio formal con una pequeña presentación y cumpliendo con las normas y también con la prudencia, les voy a mostrar un pequeño video. Bienvenidos al ESE Business School de la Universidad de los Andes. Usted se encuentra en el auditorio. Para el normal desarrollo de esta actividad, se le solicita recordar las siguientes recomendaciones de prevención. Agradeceremos no fumar al interior del salón y en otros lugares no autorizados. Asimismo, solicitamos silenciar sus teléfonos celulares. Ante el caso de una emergencia, le invitamos a seguir las siguientes recomendaciones de seguridad. Ante todo, recuerde mantener la calma. Esto es siempre lo más importante. No obstruya los pasillos. Atienda las señales de evacuación. No actúe por iniciativa propia. Siga las instrucciones indicadas por los guías presentes en el lugar. Si usted se encuentra en el primer piso, utilice esta vía de evacuación. En el caso de evacuar, camine con precaución hacia las salidas de emergencia. Use siempre las vías de evacuación establecidas, a no ser que se le indique lo contrario. Diríjase a la zona de seguridad. Si está en el segundo piso, emplee esta. Diríjase a la zona de seguridad. No regrese a su asiento hasta que reciba indicaciones expresas del personal encargado. En el caso de encontrarse en el casino, utilice las salidas de emergencia indicadas y manténgase en la zona de seguridad. No regrese a su asiento hasta que reciba indicaciones expresas del personal encargado. ESE Business School de la Universidad de los Andes les desea a cada uno de ustedes una grata y segura permanencia. Muy bien. Eh, yo quería entonces poner un pequeño telón de fondo a esta actividad. Nosotros, como ESE y como Centro de Gobierno Corporativo, hemos estado preocupados desde nuestra génesis, hace más de 20 años, de la agenda de quienes dirigen la empresa, de la agenda de la gerencia general y de los directorios. Y gradualmente, y esto va a seguir para siempre, los temas de la agenda han ido cambiando. Y se han ido incorporando materias de sostenibilidad en un principio, ¿verdad? Temas de cambio climático, de emisión de gases, que han ido tomando la forma de estas tres siglas ESG. Y hemos estado en estos años también haciendo algunos estudios que justifican o que nos van a ayudar a entender mejor por qué estamos aquí. Primero, y como yo les decía, vemos en el mundo un aumento muy significativo de presiones de distinta naturaleza que parten primero de activistas, de algunos emprendedores como los fundadores de Patagonia o de Natura, de organismos internacionales y de los propios gobiernos, ¿ah? Por cierto, variando de un gobierno a otro según su línea política. Pensemos, por ejemplo, Estados Unidos, los estados demócratas y los estados republicanos con posturas muy distintas respecto a qué hacer. Y más recientemente, el mundo de los inversionistas, a través de acciones, a través de instrumentos de deuda, diciendo y declarando su preocupación y su foco en temas de sostenibilidad.
Hemos hecho encuestas en Chile preguntándole a los propios miembros de directorios de las empresas grandes qué sienten, qué ven, ¿no? Y hemos clasificado un poco las presiones que se sienten, ambientales, sociales y de gobernanza, y nos encontramos con que hay presiones importantes, aunque varían un poco de industria en industria, ¿ah? Así como en la energía, el tema ambiental toma una relevancia muy grande. En el mundo retail es el aspecto social y laboral el que marca la pauta. También como las demandas y las preocupaciones varían dependiendo de quién es el stakeholder a quien escuchamos, ¿no? Las comunidades son hoy día las que reclaman mayor preocupación por temas de medio ambiente, de contaminación. Eh, Son los colaboradores los que hoy día están marcando la pauta de la S, del ESG. Son los inversionistas los que están marcando el eje de la G, o al menos así lo entienden los directores. Y el mundo público hoy día reparte sus preocupaciones en los tres ejes. Y todo este mundo de siglas, de rankings, de estándares, de marcos, está generando al día de hoy una enorme confusión, contradicciones, polémicas, que son difíciles de entender. Y puede parecer sorprendente, pero el año pasado dos instituciones que podríamos llamar así como bastiones del capitalismo y de la libre competencia, nos dicen que aquí hay un problema. El Economist en julio nos dice que el ESG en realidad tiene un grave problema y nos deberíamos concentrar solamente en la E. Y la Universidad de Stanford, unas semanas después, publica un estudio que dice que la brújula del ESG está rota. Y que por lo tanto no tiene una dirección. Y las críticas que salen de esto es que, bueno, primero ESG son peras y manzanas y no deberíamos poner las cosas juntas. Segundo, que los estándares que promueven la sostenibilidad no solo son distintos, sino que son incoherentes y a veces contradictorios entre sí. Que estos estándares al final miden lo que pueden y no necesariamente lo que deben, y es así como una de las empresas principales del tabaco en el mundo es también una de las empresas más ESG de acuerdo a los rankings, porque no se preocupan en el fondo del impacto del producto, sino que más bien de la huella de carbono, del trabajo con comunidades, de que esta información es esencialmente autorreportada y por lo tanto de dudosa confiabilidad. Y por último, que nadie ha demostrado a ciencia cierta que al final del día ser sostenible es más rentable, cuál es el caso de negocio. Y en ese sentido, y también sorprendentemente, nos encontramos con que ante esta enorme confusión, son los reguladores los que de alguna manera han venido al rescate. Y es curioso, nosotros estábamos acá en el ESE en noviembre del año 21, mientras ocurría la COP26 en Edimburgo, hablando justamente de temas ESG, y en ese instante empezaron a llegar los WhatsApp diciendo, en Escocia, en ese minuto, se anuncia la fusión, la convergencia de los estándares IFRS que van a incorporar materias no financieras en la información y se van a integrar con la Value Reporting Foundation, que es la que ha definido los estándares SASB. Y a nivel local, la Comisión para el Mercado Financiero emite la norma 461, que nos dice que las empresas tienen que empezar a reportar de forma integrada bajo los estándares SASB. ¿Y por qué creo que esta norma vino al rescate? Porque de alguna manera responde a estas inquietudes. Bueno, ESG, ¿cuáles son las métricas? Y aquí nos dicen, ustedes que dirigen la empresa, ustedes que están en el directorio, ustedes tienen la tarea de definir y de identificar cuáles son estas materias no financieras que tienen o podrían tener un impacto
en el valor de la empresa y que por lo tanto deberían revelarla, medirla, comprometerse con los inversionistas en sus reportes. Y si no saben por dónde partir, hoy día hay un estándar que se llama SASB, que ya ha hecho una tarea de identificar aspectos materiales que impactan el valor de la compañía. Segundo, esto de que es autorreportado y que poco riguroso, bueno, esto es parte de un reporte integrado, de una memoria, y por lo tanto la información que usted entregue sobre su emisión de gases de efecto invernadero tiene que tener la misma rigurosidad que sus cuentas por cobrar, sus inventarios, sus deudas, porque está entregando información a los inversionistas sobre valores de oferta pública, y por lo tanto, ojo, que aquí podría haber potencialmente una violación a la ley de mercado de valores si usted entrega información falsa. ¿Y cuál es la rentabilidad de esto? De nuevo, acá también hay una respuesta. Entregue esta información al mercado, entregue esta información a los inversionistas y ellos le van a decir cuál es el caso de negocio, porque ellos van a evaluar los riesgos y la oportunidad de lo que usted les está contando. Por lo tanto, esta norma viene a responder a algunas de las inquietudes más importantes, y esta es mi opinión personal, personalísima, de la que me hago responsable. Cuando se emite esta norma en noviembre del año 2021, fuimos a preguntarle a los directorios cómo percibían esto, y nos encontramos con que la gran mayoría veía un aspecto muy positivo, valioso, porque iba a ayudar a entender, a clarificar, pero también mucha preocupación respecto de qué aristas se abrían, qué riesgos nuevos emergían y cuál iba a ser el costo de poner esta política en práctica, esta norma en práctica. Asimismo, fuimos y preguntamos, este fue en otro corte, digamos, en otro momento, cuál era el nivel de conocimiento, de dominio, de experiencia práctica de los miembros del directorio en materias de sostenibilidad. Y nos encontramos con algo bien sorprendente, y es que solo el 12% de los miembros del directorio en las empresas chilenas tenían experiencia práctica relevante en materia de sostenibilidad. Y la gran mayoría eran personas que venían llegando en los últimos 2 años. Y más del 50% de los miembros del directorio no tenían ningún conocimiento ni experiencia práctica en materia de sostenibilidad. Tema que para nosotros no, era una oportunidad y una preocupación. Y después elaboramos otras encuestas, elaboramos un índice para tratar de entender qué estaba pasando con las empresas, donde de alguna manera adoptamos un modelo bastante lógico de cambio y que dice: las empresas y las personas toman conciencia primero sobre la existencia de algo que puede impactarles, de una posibilidad de hacer un cambio, por ejemplo, en la empresa, una adopción de una tecnología, se informan, se forman y después adoptan. Entonces, hicimos un índice para tratar de entender qué estaba pasando en las empresas, medir el nivel de conciencia y de convicción sobre estos temas en los directorios, tratar de medir cómo se estaban haciendo cargo, de qué forma se estaba gestionando, qué tipo de competencias y conocimiento estaba presente, y finalmente cuál era el nivel de ejecución y de despliegue en las empresas. Y nos encontramos con el mundo al revés. Nos encontramos con que las empresas estaban haciendo más que lo que sabían y bastante más que lo que creían, o al menos lo que sus directorios creían. Y nos atrevimos a plantear 2 hipótesis. La primera es que las empresas estaban básicamente reaccionando a presiones externas sin tener una convicción propia. O la segunda es que esa convicción estaba más bien en los equipos directivos, en la organización, estaba más abajo y todavía no había permeado los directorios. Y en vista de todos estos datos y todas estas preocupaciones, le planteamos a Acción Empresa, que como ustedes sabrán, y ya Marcela les podrá contar más, es una organización que ha sido particularmente activa en la promoción de la sostenibilidad en las empresas chilenas, de que iniciáramos un proceso de diálogo, de conversación con miembros de directorios, con la alta dirección de empresas chilenas, para tratar de entender mejor la naturaleza del desafío, la percepción de cómo se estaban haciendo cargo y generar algunos aprendizajes que pudiesen ayudar a otras empresas a tomar conciencia,
a formarse y finalmente a ejecutar, a implementar e incorporar estos criterios ESG en sus modelos de negocio. Y de ahí, de ese conversatorio, de ese ciclo de conversatorios, surgió el documento que damos a conocer hoy día y que vamos a poder discutir con 3 panelistas de lujo que han llegado al mundo ESG probablemente sin darse cuenta y sin haberlo pensado nunca. Primero, Bernardita Piedrabuena, ella estudió economía y ha ido así como cambiando de casa, ¿no? Estudió economía, fue la mejor egresada de economía de la Universidad Católica, después hizo un máster y un doctorado en la Universidad de Chile, ha estado dedicada al servicio público la mayor parte de su vida, una parte también en la academia, en distintas universidades, incluyendo la Universidad de Chile, la Universidad Católica, la Adolfo Ibáñez, la Diego Portales, y partió su carrera en el servicio público en el Banco Central, preocupada de la dimensión del riesgo, después Ministerio de Economía, ha estado en empresas públicas como ENAP, como Cotriza, y hoy día es miembro de la Comisión para el Mercado Financiero. Nadie habría dicho que hace algunos años que esto la iba a conducir hacia el mundo de la sostenibilidad. Por otro lado, Vivian también es economista y ha estado una buena parte de su vida en el mundo público, trabajando en el Banco Interamericano en temas de energía, de agua potable, luego en el gobierno ocupando la Comisión Nacional del Medio Ambiente, la Comisión Nacional de Energía. Bueno, en un minuto estuve en el Ministerio de Defensa, pero volvió al mundo, ¿verdad?, del agua, de la energía, de las políticas públicas, y hoy es una persona, bueno, Consejo de la Transparencia, es una persona que ha estado en los directorios de empresas y sectores particularmente sensibles y por esa misma razón avanzados en materia de sostenibilidad, como es el caso de SMPC, como es el caso de Colbún, como es el caso de Antofagasta Minerals. Y por último, Juan Aristi, que probablemente cuando estudiaba ingeniería en España y luego aprendía de puentes en Francia o hacía el MBA en Columbia, no se imaginó que iba a terminar en este mundo. Juan es socio de McKinsey, de la oficina de Nueva York, y ha llegado hace poco rato, hoy, a acompañarnos en esta actividad. Muchas gracias, Juan. Y Juan en los últimos 15 años ha estado trabajando fundamentalmente con empresas del sector financiero, donde gradualmente ha ido concentrándose en entender estos riesgos, de los riesgos a los riesgos no financieros, y desde ese mundo de riesgos no financieros, empezando a ayudarles a entender primero los impactos y luego la estrategia de cómo capitalizar oportunidades y mitigar riesgos como cambio climático, como net zero, cómo usar los instrumentos de financiación en esta dimensión ESG. Así que tendremos a 3 expertos fantásticos para poder conversar sobre estas materias y le quiero dar la palabra a nuestra socia, a nuestro socio Acción Empresa, para que nos cuente de este documento y les salude. Bueno, muy buenos días. Vamos a tener un panel de mucho lujo, así que voy a tratar de hacer una presentación breve porque para contarles cuáles son los contenidos que ustedes van a poder encontrar en este documento. Le hemos llamado a este documento ESG en Chile, perspectivas, avances, el rol de los directorios y los retos en su implementación. El contexto ya lo contaba Alfredo, se trata de esta alianza que hemos hecho para sumar las experiencias que ambos tenemos y básicamente, dada el estudio que se realizó, dijimos cómo profundizamos para poder entender desde los propios directores, directoras y expertos, también desde el mundo público, qué está pasando en Chile respecto a los temas ESG.
Es así como organizamos estos 5 conversatorios, donde lo hice al revés, perdón, ahí está. Aquí quise compartir con ustedes cuáles fueron los temas, cómo los fuimos abordando, porque además fue en una época en que lo hicimos online y por lo tanto los tenemos todos grabados, así que si ustedes los quieren revisar, los pueden ir revisando. Y fue así como pasamos de, en un primer conversatorio, ver el estudio y un análisis desde una directora y un gerente general, Claudia Bobadilla y Rubén Alvarado. Para la segunda ciclo, en el segundo conversatorio, ya nos fuimos a una parte más técnica para comparar estándares de ESG, índices y una visión desde los inversionistas. Y ahí tuvimos a Arturo Rodríguez de lo que comentaba Alfredo también, que ahí nos adelantó que el IFRS estaba trabajando en esas temáticas, así que del Value Reporting Foundation, así que ya lo estábamos esperando. Ahí nos comentó cómo iban a llevar estos indicadores hacia el mundo más financiero. Tuvimos a María Emilia, a Sandra, desde sus perspectivas como directora de 2 organizaciones. Luego nos fuimos al ownership del directorio en temas de sistemas, procesos, incentivos, donde van a ver ustedes después que hay un desafío grande ahí de alineamiento. Y finalmente, el cuarto conversatorio ya lo fuimos a analizar los riesgos legales desde la perspectiva del mundo más de los abogados. Ahí tuvimos a Cristiana Izaguirre, también tuvimos a la CMF, que ahí nos acompañó el director general jurídico, y Carmen Esfeir desde la perspectiva de los directorios. Y finalmente nos abrimos al mundo de las oportunidades. Ahí entonces estuvimos viendo cuál era la oportunidad de generar valor con los temas ESG, con Carmen Román y Daniel Bertelli. Esos 5 conversatorios nos mostraron de que habían temas que en cada uno de ellos se abordaron desde distintas perspectivas, y por eso quisimos estructurar el documento de una manera diferente para poder tomar todas estas opiniones, estas experiencias y poderlas centralizar en 6 capítulos. Un primer capítulo que habla de un contexto más global de la agenda ESG, y allí, bueno, ahí vemos cómo la empresa básicamente pasa de un contexto de creación de valor a los accionistas a medir su creación de valor hacia todos los grupos de interés. También se abordó cómo los 17 Objetivos del Desarrollo Sostenible establecen en las empresas una necesidad de abordar estos temas: la crisis climática, la ecológica, la social, también la sanitaria y el desgaste del planeta, de la humanidad. Aquí también van a poder encontrar la visión 2050 del Consejo Mundial para el Desarrollo Sostenible, donde nos llama a una reinversión del capitalismo, y el World Economic Forum, que nos plantea la necesidad de un cambio económico y político, que le ha llamado el gran reinicio. En un segundo capítulo nos fuimos al contexto nacional, con opiniones, realidades, y cómo la agenda ESG está cobrando cada vez más importancia en las empresas, en los directorios, aunque en Chile queda un camino importante por recorrer. Y si bien es cierto, los factores ESG no son factores nuevos, lo nuevo es que esto está hoy día en los aspectos más financieros. Y por lo tanto la necesidad ahí de incorporar la sostenibilidad también con los temas ambientales y sociales, pero desde una perspectiva de medición financiera. Ahí Alfredo nos decía dónde estamos y planteó algo que lo voy a nombrar porque me pareció que identifica muy bien los desafíos, donde dice: hay esfuerzos por mejorar y adaptarse a las demandas en términos de sistemas, procesos, productos y tecnología, pero donde estamos más atrasados podría definirse como el hardware y el software. Es decir, cómo estamos cambiando activos fijos y cómo hacemos los cambios también en los perfiles, en las competencias de las personas que hoy día necesitamos en las organizaciones, y esos cambios son más difíciles. Respecto a las presiones, sabemos que vienen presiones desde los consumidores, desde las comunidades, desde los inversores, los reguladores, los colaboradores, y sobre todo esos temas también
conversamos y lo van a poder encontrar en el documento. La regulación, tuvimos un largo análisis de qué impacto debiera generar esta nueva norma y cuáles debieran ser los próximos pasos. En el tercer capítulo abordamos ISG, incorporación, implementación y el rol de los directores, y ahí nos plantearon 3 grandes aspectos. Primero, medir. Cómo establecer cuáles son los nuevos indicadores que debemos incorporar en nuestras organizaciones para medir los temas ESG. Segundo, cómo le hacemos seguimiento, es decir, revisar, independiente de las instancias que hoy día se tienen, cómo incorporamos estos elementos a la revisión. Luego, alinear. Y aquí está el desafío que les decía, especialmente cómo alinear a toda la organización en los incentivos con estos nuevos temas. Luego, los beneficios, y en el cuarto capítulo, aquí también les quise destacar que en el documento van a encontrar citas, claves, referencias, definiciones, hay links a estudios, diversos estudios, por lo tanto, esa es la manera en la que desarrollamos el documento. En un cuarto, los beneficios y oportunidades para las empresas. Ahí básicamente se nombraron algunas que les quiero comentar. El anclaje ante la incertidumbre que nos trae tener los temas ESG incorporados en la organización. Un cambio cultural, la recuperación de la legitimidad, las nuevas alianzas que surgen cuando estos elementos se incorporan en el core, ventajas competitivas, cambios en los clientes, nuevas formas de medir, menor costo de capital, mejor manejo de los riesgos y fortalecimiento de la cadena de proveedores. Finalmente, en el quinto, pues, cómo seguimos, cuáles son los desafíos de implementación y también cuáles son los desafíos en los directorios. Y aquí más diversidad, mejores competencias e incentivos mejor alineados. Esto básicamente, por supuesto que luego tenemos conclusiones y las referencias bibliográficas. Así que en la próxima yo les dejo ahí el código QR para que lo puedan con sus teléfonos bajar y ahí van a tener el documento sobre el cual vertimos todas las reflexiones, las visiones y las experiencias de las personas que tuvimos en este conversatorio. Y ahora, Alfredo, te invito a subir para que tengamos esta interesante conversación con los panelistas, así que adelante Vivian, por favor Bernardita y Juan, adelante para la conversación. Ya está, la saco esta, se las dejo mejor se las dejo, ahí está. Tan bonito. Bueno, nos vamos turnando. Ese micrófono ahí, ese micrófono acá. Bueno, muchas gracias Marcela, muchas gracias Bernardita, Juan, Vivian por acompañarnos esta mañana. Yo quisiera partir por preguntarles o hacerles una pregunta muy general que nos ayude como a poner un telón de fondo a lo que vamos a conversar esta mañana. Y como corresponde voy a partir por la autoridad. Bernardita, ¿en qué estaba pensando, porque mi lectura puede estar equivocada, pero en qué estaba pensando la autoridad cuando se emite esta norma que de alguna forma hace un catalizador de la discusión, de la adopción de prácticas ESG, fue un catalizador de nuestros conversatorios y estudios? ¿Qué estaba mirando? ¿Cuáles fueron sus objetivos? Y de alguna manera, ¿cómo se conecta eso con lo que acabas de escuchar? Bueno, gracias por la invitación, Alfredo. Sí, cualquiera de los micrófonos, sí. ¿Ahora sí? Ya. Sí. Gracias, Alfredo, Marcela, Vivian y Juan, y a todos los que están aquí presentes. Bueno, la CMF emite su norma el 2021, pero ya tenía una historia larga en relación a la preocupación por los temas ESG. En el año 2015, lo que era la Superintendencia de Valores y Seguros
en paréntesis, la CMF resulta de la unión de la Superintendencia de Valores y Seguros y de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras. Eso a partir ya del año 2020 en régimen. Entonces, el 2015, la Superintendencia de Valores y Seguros ya emitió en ese entonces dos normas, las 386 y la 385, en donde ya incorporaba o preguntaba a los directorios qué hacían en materias ESG. Y en particular, la 386 pregunta cifras de género, antigüedad, capacitación de los trabajadores, directores y gerentes de las empresas. O sea, ya se metían temas de diversidad en el directorio y la empresa y también en brecha salarial. Entonces ya había empezado un camino y ya también a nivel internacional había un camino iniciado por distintas organizaciones para incorporar los elementos ESG dentro de las preocupaciones de las empresas. Entonces, hay toda una fuerza a nivel internacional que lleva a la CMF a emitir esta norma. ¿Y cuál es esa fuerza? Era una demanda que venía tanto de los inversionistas querían saber cómo las empresas incorporaban estas temáticas en sus decisiones, y también las empresas, sabiendo que a los inversionistas les interesaba esto y por otros motivos también, necesitaban mayor guía, recomendaciones de cómo seguir. Y se emite la norma el año 2021. Cabe señalar también que distintas organizaciones internacionales como IOSCO, que es la organización que reúne a los reguladores de emisores de valores, ya había recomendado incorporar estos elementos dentro de las empresas, es decir, que se preocuparan de estos elementos. Y con toda esa información y viendo la experiencia que teníamos con las dos normas anteriores, la CMF decide emitir esta normativa, la norma de carácter general 461, la cual ya está en vigencia. Ya este año reportaron los primeros emisores de valores, aquellos los más grandes. Recibimos información, la estamos procesando, y en régimen ya el año 2025 van a tener que reportar todos los emisores de valores y otras sociedades anónimas especiales bajo nuestra fiscalización, como son los bancos, compañías de seguro, administradores de fondos y otros. Es interesante señalar que justo cuando nuestra norma entra en régimen, es decir, que todos van a tener que reportar, entra en régimen la nueva norma de IFRS con su estándar S1, S2 en el mismo año. Eso es coincidencia, no fue que lo hubiéramos planteado así. Más que el mismo año, precursores. en los mismos días. Yo me preguntaba si había una coordinación, había así como información, como inside information, y no, fue una coincidencia muy En afortunada. realidad nosotros fuimos los líderes y ellos nos siguieron. Pero en todo caso, fuera de broma, Chile fue el primer país en establecer en forma obligatoria el reporte de estos indicadores. Seguidamente fue Colombia, y de hecho fue tan impresionante que el IFRS nos llamó a participar del grupo de trabajo ya más tarde, porque ellos habían empezado donde se estaban discutiendo estas normas. Así que fuimos bien vistos a nivel internacional. Y solo para hacer un doble clic nomás en esa pregunta, ¿qué tipo de consideraciones tenían ustedes, la CMF, cuando quisieron ser los primeros en el mundo? Porque uno podría decir, bueno, ¿y por qué tenemos que ser los primeros en el mundo y correr los riesgos y a lo mejor equivocarnos? ¿Qué apuesta estaban haciendo cuando dijeron nosotros vamos a ser los primeros en el mundo en tener obligatoriamente una memoria integrada con estándares SASB? ¿Por qué los primeros? No es que hayamos querido ser los primeros, nuestro análisis fue que habíamos emitido esta norma, la 385, que era una norma de compliance plan de diferentes materias o acciones que tenían que tomar los directorios, y no estábamos satisfechos con los resultados. Es decir, fue una norma que se cumplía en forma mecánica o formal, pero no, y lo que vamos a discutir ahora, no era algo que estaba internalizado a nivel de las empresas, es decir, como que estuviera parte de su pensamiento, la toma de decisión en el diseño de producto por default, estuviera siempre plantearse la temática ESG. Eso no lo vimos reflejado. Entonces, eso más
la rapidez con que esta temática fue tomando fuerza, cuerpo en el mundo, con la demanda que tenían los inversionistas, nos llevó a pensar que se necesitaba eso y dada nuestra experiencia con la 385, tenía que ser obligatorio y no voluntario. Obviamente hubo consideraciones del costo que esto significa para las empresas, por lo tanto se dio gradualidad en cuanto a quienes tenían que reportar primero y quienes después, y eso es lo que les podría gustar. Muy bien. No, quería comentar, Juan, tú estás instalado en Nueva York, pero nos comentaste que efectivamente estás viendo América Latina. Ahí Bernardita nos comentaba que somos pioneros, pero ¿cómo ves tú en general los avances que los temas ESG están tomando en las empresas en América Latina? Perdón, Marcela y Juan, antes de que conteste, solamente quiero hacer un clic aquí en el teclado. Otro, ahí sí. Porque ahí hay un número de WhatsApp y si ustedes quieren plantearnos preguntas, nos mandan la pregunta al WhatsApp y las voy a estar recibiendo aquí y con mucho gusto se los planteamos después a nuestros panelistas. Juan, perdón por interrumpirte. Perfecto. Gracias por tenerme aquí, es realmente un placer. Yo creo que, a ver, el tema de ESG o quizás el tema de cómo considerar las externalidades digamos, en los procesos de decisión y en las estrategias de las empresas es un tema de primer orden. Es un tema de primer orden en Europa, por supuesto, es un tema de primer orden en Estados Unidos, con todas las polémicas, podemos entrar un poco al detalle, y toda la politización que está habiendo a nivel de administración federal y la administración de los estados. Y nosotros vemos es un tema cada vez más importante en América Latina. Y nosotros estamos, digamos, ayudando a hacer estrategias, ayudando a hacer reflexiones a muchas empresas de diferentes sectores y estas empresas lo consideran un tema principal, ¿no? Es un tema principal. Yo creo que la situación en América Latina, quizás con respecto a Europa o con respecto a Estados Unidos, es un poco diferente por varios matices. Uno es en Colombia y en Chile el avance regulatorio ha sido mayor, pero luego hay otros países en la región donde la parte regulatoria está muchísimo más atrasada, ¿no? Entonces, aún así, en algunos de esos países, las empresas líderes también están haciendo la reflexión, están haciendo los planes, están armando los programas de ESG o los programas de sostenibilidad, porque entienden que la regulación va a venir y entienden también que este es un tema que va mucho más allá de la regulación. Es un tema de gestión de riesgo, es un tema de captura de oportunidades y es un tema al final de licencia social. Y yo creo que a veces en toda la discusión de ESG y la portada del Economist que quiere cortar las letras, yo creo que se pierde un poco la perspectiva entre digamos, el concepto de externalidad y el concepto de requerir una licencia social para operar. Yo creo que ese es un concepto súper potente y que está presente en las estrategias de las empresas cada vez más. Ahora bien, ESG, las letras en particular, las métricas de ESG, los scores de ESG, ahí vemos muchísimos más problemas y muchísimos más retos, porque al final es muy difícil, y hablabas de las peras y las manzanas, es muy difícil reducir las externalidades a un número, ¿no? Cuando uno mira los ratings de crédito de Moody's, de S&P y de las otras agencias de crédito, la correlación es el 98%, ¿no? O sea, hay veces que Standard & Poor's está dando AAA y Moody's está dando AA-B, pero en general la correlación es altísima. Cuando uno mira la correlación en los scores ESG que tratan de juntarlo todo, la correlación es horrible. Es horrible. ¿Y por qué? Porque depende de qué métricas estás utilizando
y también depende de cómo estás pesando cada cosa, ¿no? Entonces está el ejemplo de la empresa de tabaco. Tesla, Claro, la 1, la última, la del medio. Tesla, en la parte de sostenibilidad, puedes decir, oye, Tesla está impulsando la transformación del sector de automoción en el mundo de una manera fantástica. Y luego miras la gobernanza, el papel de Elon Musk, cómo controla el board, cómo controla el directorio, y ahí va a tener un rating muy bajo. Entonces, cuando tú lo sumas, pues al final esos scores yo creo que tienen muy poco valor. Entonces, yo creo que lo que se está avanzando es tratar de llevar, no hablar de un score de ESG, sino tratar de bajarlo 1 o 2 niveles donde puedas realmente hablar de temas más concretos, donde puedas hacer comparaciones más válidas, ¿no? Entonces, puedes hablar de sostenibilidad de emisiones, ¿no? Emisiones es relativamente fácil, se puede medir y se puede comparar y se puede ver el progreso en el tiempo. Puedes hablar de temas de diversidad, pero tienes que hablarlos un poco por separado, porque si tratas de juntarlo todo, es un totum revolutum que no aporta claridad al inversor, no aporta información adicional ni al mercado, ni a los accionistas, ni a los stakeholders. O sea, si bien es cierto, los temas ESG siempre decimos se tienen que abordar integralmente, porque a nosotros muchas empresas nos dicen, ya, pero ¿por dónde empiezo? Es como diciendo, ¿qué hago primero? Bueno, independiente de lo que hagas primero, cada uno de los temas tiene indicadores y por lo tanto anda avanzando en cada uno de ellos mientras vamos en el camino definiendo cuál va a ser ese indicador que a lo mejor vamos a ir encontrando en el camino como un tema global, ¿verdad? ¿Por ahí ves tú el desarrollo? Sí, o sea, yo creo que nosotros tenemos este concepto del que hablamos con las empresas a veces, que es el concepto de cuáles son tus superpoderes, ¿no? Entonces, y esto ya lo dijo Michael Porter hace 25 años hablando de RSE o de RSC, ¿no? Que estos temas, al final tienes que ligarlos a tu estrategia de negocio y a tus actividades de negocio. Entonces, Nestlé o Coca-Cola pueden tener mucho más impacto, no sé, Coca-Cola en temas relacionados con el agua o en temas relacionados con su capacidad de distribución y de llegar a todas las partes del mundo. Un banco o una empresa de manufactura va a tener unos tipos de impactos diferentes y va a tener una conexión con la sociedad a través de sus actividades de negocio que va a ocurrir en puntos diferentes. Entonces, la idea es, cuando empiezas a hacer una estrategia de ESG, es primero empezar a seleccionar cuáles son los temas en los que tú quieres tener un papel relevante, crees que son parte de donde tú puedes realmente crear valor para la sociedad, crear valor para la empresa, y cuáles son los temas en los que quizás vas a hacer más algo tipo cumplimiento, un mínimo, pero no son temas en los que tú creas que tienes que participar de manera muy activa. Entonces, hacer esa reflexión, definir los niveles de ambición y luego empezar a bajar eso a tus operaciones. Y lo que vemos a veces es, hay equipos, hay unidades de negocio que han empezado a hacer cosas y a veces falta un poco esa visión más top-down de en todo este mundo de ESG, dónde queremos jugar, cómo queremos jugar, cuál es nuestro nivel de ambición y luego cuáles van a ser las métricas, cuáles van a ser los procesos de seguimiento. Lo que se llama la materialidad. Exacto, Alfredo. Vivian, te pedimos el micrófono. Yo quería, bueno, tú has estado mucho tiempo en tu vida profesional conectada de alguna forma a estas materias, el agua, la energía, etcétera, etcétera. Y en los últimos años en los directorios de empresas, como decía, muy sensibles a estas materias, donde el tema del agua o la energía están muy en el core de sus propios modelos. ¿Cuál es tu lectura de lo que acabamos de escuchar, de la agenda del directorio, de la agenda de la empresa? ¿Cómo sitúas tú esta preocupación ESG en los directorios, al menos que a ti te toca participar o te ha tocado participar?
Bueno, también muchas gracias por haberme invitado, Marcela. Bueno, yo creo que, como dice Juan, este no es un tema que sea homogéneo en toda la economía, digamos, y en todo ámbito empresarial. Es muy distinto dependiendo de la industria de la que estemos hablando, y también hay muchas diferencias en términos de empresas más grandes y empresas medianas o pequeñas, porque lo voy a decir así, digamos, yo he estado en energía, minería, en agua, en directorios de empresas de agua, bueno, forestal. Y cuando se trata de empresas grandes, en primer lugar, yo tengo una convicción hace muchos años, muchos antes de que existiera el nombre ESG, digamos, en el mercado, por decirlo así, de que no existe posibilidad de desarrollo económico si no hay, si digamos, el desarrollo no es sostenible, si es que los distintos estamentos de la sociedad no están de acuerdo con la forma en que se está haciendo actividad empresarial. Y por otra parte, desde el punto de vista de empresas individuales, esa empresa no es sostenible si es que no da satisfacción a las expectativas de sus stakeholders. Entonces, la medida que en la sociedad ha ido cobrando mucho más importancia para las personas, tanto los temas ambientales como los temas, digamos, de justicia y crecimiento social. Y también, digamos, eso ha requerido, enfocarse en eso, requiere distintas formas de administración. Entonces el tema ESG surge como una estricta necesidad, digamos, para el desarrollo económico. No es al revés, no es que esto es algo que nos pusieron y tenemos que lidiar con eso. Por lo tanto, y yendo a lo específico, en la empresa que yo estoy, cómo se enfrenta es estrictamente un problema de pesar riesgo y oportunidad. Esto no tiene nada que ver con que yo soy de la poco creyente en los indicadores, las formas de medición, así cuando son estas mediciones, digamos, desde fuera, con tantos criterios, digamos, que son generales. Tampoco soy una fanática de esperar al ente normativo a que diga lo que hay que hacer, porque en realidad es el negocio el que nos interesa. Es el negocio. Y el negocio, desde el punto de vista de un directorio, yo me siento un directorio en que la matriz de riesgo se revisa en cada directorio. O sea, y las matrices de riesgo que antes uno veía que eran unos cuadritos chiquititos así, con 6 posiciones, no, hoy día son un análisis muy exhaustivo de una infinidad de variables que uno puede a veces simplificar, etcétera, pero finalmente la única manera de estar al tanto de cómo vamos nosotros en el manejo de riesgo es que los directorios lo vean mensualmente. Eso en primer lugar. Y cuando uno analiza las matrices de riesgo, se da cuenta que el impacto en los territorios, el impacto en las poblaciones que se ven, que están relacionadas con lo que nosotros hacemos, el impacto son como los boomerangs. ¿No? Si para mi empresa yo soy un gran consumidor de agua, obviamente que me tengo que preocupar no solamente de usar bien yo el agua, sino que tengo que ver cuál es la problemática de agua en mi entorno, porque si no lo veo, eso me va a terminar rebotando en contra. Cuando alguien diga, bueno, ustedes son los que se están llevando el agua, cosa que no es verdad, pero así va a parecer. Y yo podría enumerar una cantidad enorme, el tema de la forestación, el tema del agua, el tema de los residuos industriales, el tema de digamos, de los gases con efecto invernadero. Entonces, uno como director es lo que tiene que fijarse en cómo hago para que mi actividad sea rentable de una manera sostenible. Eso significa ver
cuáles son los riesgos, muchos de los cuales están asociados a temas medioambientales y sociales, y las oportunidades. Porque resulta que en este mundo en que estamos, se están abriendo impresionantes oportunidades. Yo siempre digo que alguien inventó el tema del cambio climático para hacer negocio. Es una broma interna, familiar, digamos. Pero la verdad de las cosas es que el tema del cambio climático significa que si uno se involucra en todo lo que se puede hacer con la tecnología, en realidad es un negocio adicional. Y por lo tanto, mi invitación siempre ha sido, no miremos esto como una imposición por una norma, no miremos esto porque cómo nos van a minar, miremos esto por cómo nosotros podemos tener un mucho mejor negocio. Y ese es como... Muchas gracias, Vivian. Me encanta escuchar porque yo soy un optimista y admirador profundo del ingenio humano usado en el mundo empresarial para resolver necesidades, ¿verdad?, en forma creativa, y crear valor económico a partir de eso. Y el cambio climático, yo cuando escucho el cambio climático o escucho el tema ESG y escucho esta confusión, pienso en el mundo de Internet a comienzos de los 90, ¿verdad? Con emprendedores, con promesas que nunca se cumplieron, con catástrofes que nunca se cumplieron, con gurúes, con charlatanes, que después de un tiempo se fueron decantando y empezó a quedar más claro cuál era realmente el impacto, qué se podía hacer, qué no. Y por lo tanto no es una crítica a Internet, sino que al momento en que estamos, como tampoco deberíamos hacer una crítica tan tajante, ¿verdad?, respecto de estas preocupaciones. Es simplemente un estado de madurez de las cosas, pero las oportunidades y la capacidad y el ingenio a mí me hacen mirar el futuro con optimismo. Mira, déjame tomar un segundo para recordarles que yo por lo menos tengo varias décadas encima. Recuerdo cuando se hablaba de que si el mundo llegaba, no sé, a 6.000 millones de personas, nos íbamos a morir ya, porque no había alimento para poder alimentar. Bueno, no ha pasado eso. O sea, la verdad es que hay gente que se muere de hambre, pero es por mala distribución de los alimentos. Tenemos ciertos continentes con obesidad y otros con desnutrición, pero no es un problema de que haya poca comida, no es un problema. ¿Y por qué? Porque la tecnología ha permitido, digamos, que la productividad aumente mucho. Entonces sí, yo creo que la gran mayoría de los problemas que podamos tener se resuelven con la capacidad de creación, digamos, que tiene la mente humana. Pero también quiero decir algo, si bien yo estoy en empresas en que es más o menos fácil hacer lo que yo digo, pero resulta que hay otros sectores, y por eso hay que mirarlo por sectores. Hay otros sectores, por ejemplo, los sectores del retail, los sectores que tienen que ver con la manufactura, digamos, son sectores en que es mucho más complicado aplicar esta dimensión que es ambiental, social y de governance. Entonces, donde yo veo que hay que hacer un trabajo fuerte, digamos, para poder entregar herramientas, son en esos sectores, sobre todo cuando estamos hablando de industria mediana. Bernardita, desde la perspectiva, tú mencionaste que la regulación anterior, la norma anterior, no los dejaba satisfechos, y Vivian nos mostraba cómo los mapas de riesgo son los que primero ven desde la perspectiva del riesgo, pero también desde la perspectiva de las oportunidades que traen estos riesgos. Desde la autoridad, ¿ustedes creen que esta norma va a dar espacio para que los directorios se conversen temas que hasta ahora quizás no estaban presentes? ¿Cómo ustedes quieren impactar esa mirada del riesgo con esta norma? ¿Y cómo crees que se va a dar para que no sea un check, sino que sea una oportunidad de reflexionar sobre el negocio? Y si me permites complementar la pregunta con una curiosidad menor. El origen, tú dices, bueno, parte en el 2015, bueno, el 2012 primero, después el 2015, ¿verdad? Con todo esto, con Player Explain. ¿Cómo
llevamos, este año entró en operación la norma con las empresas más grandes. ¿Ah? ¿Cómo lo que están viendo se compara con lo que esperaban ver? ¿Ah? Eh, eh, ¿Ven todavía una brecha muy grande? ¿Vamos por el camino que ustedes esperaban? Varias preguntas. Tengo un torpeo porque para los números estoy con mi memoria un poco mala, pero les quería contar primero qué ha pasado con el reporte de esta norma. Bueno, este año tenían que reportar, un minuto, mi torpeo está acá. 70 empresas, las cuales todas reportaron, pero además hubo 8 emisores adicionales que reportaron que no tenían que reportar, y además del sector financiero, que también está programado que reporten el año 2025, con la información del año 2024, hubo 3 reportantes financieros y 3 filiales, es decir, en términos del cumplimiento, digamos, formal, tuvimos éxito, mandaron la información. Esa información está disponible en la página web de la CMF, pueden bajarla. Obviamente ahora estamos en un proceso de evaluar qué recibimos. Primero, si lo recibimos o no lo recibimos y cuál es la calidad de la información que llegó adentro. Entonces, es muy temprano para nosotros tener una evaluación al respecto, pero sí estamos ciertos o convencidos que este es un proceso, vamos, durante todos estos 3 años, 4, 5 años, es un proceso en que las empresas tienen que ir aprendiendo a cómo reportar la información. Y nosotros vamos a ver cuáles son los problemas para ir publicando guías que ayuden al mercado a reportar esta información. De hecho, ya publicamos una guía un año después de fue en el 2022, un año después de la publicación de la norma, en pos de ayudar a las empresas en este proceso. Dicho eso, ¿qué esperamos que los directorios hagan a la luz de esta norma? Y me alegra escuchar a Vivian cuando dice que en las reuniones de directorios ven la matriz, todas las reuniones ven la matriz de riesgo. Y como sea que se logre, la matriz de riesgo es un buen instrumental para hacerlo. Lo que nosotros invitamos a los directorios en nuestra norma, nosotros como regulador, y así si uno lee la norma del IFRS que sacó ahora, es que haya un involucramiento total y comprometido del directorio en esto. Es decir, tienen que desde el top, el tone from the top, reflejar y proyectar la preocupación que tiene el directorio por estos temas. Cada producto, cada proceso, cada acción que se tome por default debería llevar un análisis de los riesgos, oportunidades relacionados a los temas ESG. Eso es lo que esperamos de los directorios, no un cumplimiento formal, es decir, es un convencimiento que todo lo como piensa la empresa es en este marco. No podemos evaluar eso ahora, tenemos que ver cómo es el reporte de información, la calidad de esa información, y ese reporte y esa calidad nos va a ir dando luces de si los directorios se están tomando en serio, en el sentido de que es parte de su principal obligación mirar estas temáticas, porque eso, si el directorio no se lo toma así de serio, eso se refleja en los niveles de administración hacia abajo. La información que va a llegar va a ser mala, no va a ser comprometida, no van a responder a tiempo. Eso lo vamos a poder ir viendo en la medida que recibamos esta información. Y eso, no sé si respondo. No, perfecto, perfectamente. Quizás, Juan, complementar esa pregunta. ¿Cómo ves tú qué está pasando en los directorios desde la perspectiva de los riesgos? ¿Cuáles son esos riesgos que tú ves que hay en las empresas por tomar o no tomar estos temas o no tenerlo desde una conversación estratégica? Ya. A ver, hablando un poco quizás del sector bancario y las instituciones financieras, que es el que conozco más en detalle, ¿no? Ha habido un marco de reportería que es un marco voluntario que existe desde hace 5 o 6 años, que es el marco TCFD.
que es, ahora va a ser parte del nuevo marco IFRS. Entonces, ese marco es un marco voluntario, pero es un marco cuya estructura pide describir la gobernanza de todos estos temas y luego pide un análisis de riesgos y un análisis de oportunidades, ¿no? Entonces, ese es un marco voluntario que lleva, como decía, 5 o 6 años y en el cual me ha gustado mucho lo que decías, esto es un proceso, no se va del 2022 al 2023 y se tiene todo, sino que es un proceso y lo que hemos visto es que las instituciones en este marco TCFD empiezan un poco utilizando la estructura, pero dan poca información cualitativa principalmente, y conforme van avanzando en su entendimiento de todos estos temas, empiezan a dar más información cuantitativa, por ejemplo, análisis de escenarios o análisis de riesgos cuantitativos. Entonces, en Europa, los bancos líderes que llevan 5 o 6 años, y algunos de los bancos en Estados Unidos, que llevan 5 o 6 años generando estos reportes cada año, tienen ya unos reportes muy avanzados, con mucha información cuantitativa también, con matrices de riesgos, heatmaps, mapas de riesgos, con sus portfolios, los tipos de riesgos y digamos, un análisis de dónde están las zonas del portafolio donde ellos ven más riesgos. Y lo bueno es que estos marcos que son voluntarios, impulsados por la ONU, etcétera, las estructuras que han generado son las que están informando ahora los marcos que van a ser marcos más normativos y regulatorios, tanto a nivel global, IFRS, la SEC en Estados Unidos también utiliza el marco TCFD y se espera que en octubre de este año emitan una nueva versión de sus requerimientos de disclosure para temas climáticos. Y luego, en las jurisdicciones locales, la idea es que un poco como es que se transponga estos marcos globales a las condiciones locales. Y a tu pregunta, ¿no? En los directorios, yo creo que estos temas están entrando cada vez más. Hay sectores donde la gestión de riesgos ha sido parte de cómo operaban casi desde siempre, ¿no? O sea, en el sector bancario, el análisis de riesgo de crédito, el análisis de riesgo es lo que hace el riesgo del mercado. Entonces, hay mucha información de riesgos y ahí lo que se trata es añadir estos riesgos no financieros, tanto el riesgo climático, el riesgo reputacional, muy importante, ¿no? Todo el riesgo de greenwashing. Y en otros sectores, quizás la estructura de gestión de riesgo no está tan formalizada, no hay un Chief Risk Officer, no hay una segunda línea de riesgos como puede haber en un banco, pero sí que vemos un mayor foco en riesgo, normalmente en el director financiero o en el director de administración, que toma un poco ese papel de CRO, ¿no? Y que empiezan a reportar más información. Juan, la banca tiene un rol fundamental porque tiene que financiar esas tremendas oportunidades que hay que financiar, de innovaciones y de nuevas soluciones que hoy día no existen. ¿Ves que la banca está viendo eso como una oportunidad? ¿Realmente están incorporando estos riesgos también y entregando mejores tasas, por ejemplo, a las empresas que tienen esto incorporado a los temas ESG? ¿Ves ese avance? Sí, sí, conversaciones sobre oportunidades y riesgos en la transición energética, en temas de sostenibilidad, están ocurriendo en todos los grandes bancos de la región y globalmente. Separaría un poco la parte de riesgos de la parte de oportunidad. En la parte de riesgos hay una parte de los riesgos climáticos, son riesgos físicos, ¿no? Por eventos, inundación, y luego los riesgos de transición, que es que como banco tú estás dando un préstamo a una empresa
cuyo producto puede ser o no un producto atractivo en la economía del futuro, en la economía de bajo carbono. Entonces, si tú estás dando un préstamo enorme a una empresa de petróleo o a una empresa minera que quizás todavía no ha empezado su transición energética, pues tienes que pensar cómo eso puede afectar a la competitividad de esa empresa y a la capacidad de esa empresa para devolverte el dinero, ¿no? Entonces, en esa parte hay mucho foco. Se empieza con un análisis cualitativo, un mapa de riesgos, y luego se empiezan a desarrollar modelos más cuantitativos de análisis de riesgos físicos y de riesgos de transición. Y luego, en la parte de oportunidades de negocio, la banca normalmente, por su apetito de riesgo y su perfil de riesgo, digamos, entra como gran proveedor de capital una vez que las soluciones tecnológicas son suficientemente maduras, ¿no? Entonces, eso está ya ocurriendo en muchas de las soluciones que hacen falta para la transición energética. Temas de eficiencia en el hogar, temas de vehículos eléctricos, eólica, solar. Todo eso son tecnologías que ya están muy maduras y que van a seguir explotando, digamos. Y ahí la banca tiene un rol fundamental, y en muchos casos lo que vemos es que las soluciones no son soluciones solo de un producto financiero tradicional que se modifica un poco y que es una hipoteca verde, ¿no? Verde, sino que muchas veces son temas de partnerships o de ecosistemas. Por ejemplo, vemos mucha actividad entre la banca, empresas de energía, para dar un paquete de soluciones de eficiencia al hogar, en el cual la empresa de energía hace la instalación digamos, de la bomba de calor o de los paneles solares en la casa, con una financiación preferente del banco, de forma que el consumidor recibe un paquete integrado con un digamos, paquete de financiación atractivo, ¿no? Entonces, ahí hay mucho que está ocurriendo en Europa, mucho que está ocurriendo en Estados Unidos, y mucho que se empieza a ver en Latinoamérica, y cómo se traen esas experiencias y cómo se traen esas mejores prácticas para acelerar la transición energética en la región, ¿no? Y luego hay algunas tecnologías que están un poco menos maduras, donde ahí yo creo todavía hay más un rol de inversores de capital riesgo, un poco el rol del Estado también, haciendo que esas soluciones maduren más rápido, de forma que entren ya en el perfil de riesgo de deuda bancaria. Perfecto. Vivian, mira, ya empezaron a llegar preguntas del público y voy a plantear dos en una que llegaron acá porque son muy interesantes. Una persona dice, mira, quizás el I y el G parece como más fáciles de entender qué significa y cómo se ejecuta, y probablemente en industrias, en empresas de recursos naturales es como bien intuitivo. ¿Ah? ¿Cómo nos hacemos cargo del S? Y tú hablabas de esta licencia social, bueno, lo decía Juan en realidad, pero de esta legitimidad social como condición necesaria para la sostenibilidad de la empresa. Y por otro lado, plantea otra persona, bueno, nosotros en los instrumentos como tradicionales de administración y de métricas como el TIR, el BAN y esas cosas, es relativamente fácil para tomar decisiones de inversión. ¿Hasta dónde esos instrumentos están limitados? Y necesitamos otros instrumentos para incorporar algunos de esos otros criterios, las decisiones de inversión en los directorios. Entonces, dimensión S y otras formas de medir, de evaluar, de considerar decisiones en el directorio. Mira, sí, la dimensión S pareciera ser un poco menos agarrable, digamos. Pero, a ver, yo quisiera decir que por una parte, la dimensión S
tiene bastante que ver como cómo perciben a las empresas, un público que puede ser bastante amplio, digamos. Y por lo tanto, el tener claro quiénes son ese público amplio, que puede terminar determinando, por ejemplo, si la empresa es o no receptora o puede ser o no receptora de créditos preferenciales para ciertas actividades, porque cuando una empresa tiene mala reputación, es bien difícil, digamos, que sea seleccionada para ese tipo de cosas, por ejemplo. Pero la dimensión S, en el sentido de que lo que la empresa sí puede hacer, más allá de cómo es percibida, está directamente relacionada con sus actividades. Es decir, una empresa afecta a los territorios de comunidades, una empresa afecta, para no quedarme solamente en estas empresas que son más bien de uso de recursos naturales. Una empresa también puede afectar, por ejemplo, por la construcción de un gran mall, puede afectar la calidad de vida de todos quienes viven alrededor, porque va a haber mayor tráfico, porque va a haber a lo mejor mayor criminalidad, porque ciertas cosas. Entonces, yo creo que la dimensión S es fácil, no es difícil de categorizar para una empresa específica, solamente que tiene que conocer bien digamos, sus efectos en su alrededor. Y hay dos maneras de mirarlo. Antiguamente se decía no hagamos daño. Entonces tomemos todas aquellas medidas, digamos, de que van a permitir que no hagamos daño y por lo tanto pasemos piola. Pero hay una manera de hacer las cosas que no es ninguna, que en Chile es medio novedoso, pero curiosamente en los países asiáticos, por ejemplo, es bastante antiguo, que es decir, bueno, yo intervengo en este territorio, pero traigo ventajas para el territorio también. O sea, estoy hablando para las personas, digamos, que habitan en ese territorio. ¿Y cómo lo hago? Lo hago mejorándoles justamente en la dimensión que estoy afectando. Normalmente se afecta, muchas veces se afecta, digamos, como el hábitat, ¿verdad? Les mejoro también el hábitat. O sea, la manera en que hago las cosas significa que van a tener mejores carreteras, más parques. Si hay un problema, digamos, de que porque, por decir algo, una comunidad va a quedar un poco más aislada que otras debido a la infraestructura que yo voy a... Entonces yo resuelvo el problema de infraestructura y además, a lo mejor, hago un trabajo con ellos para ver cómo reordenar ciertos servicios en esa área. Es decir, ¿qué es lo que quiero decir? La empresa tiene que pensar en cómo mejorar la S en los lugares donde trabaja. Y la novedad de esto, y algo que yo puedo, no quiero dar números porque son un poco clasificados, pero que no es caro. Es que no es necesario invertir tanto para eso. Lo que se necesita es inteligencia de la manera de abordarlo. Lo otro sí que quiero aprovechar a propósito de esta pregunta para decir es que no basta que los directores tengan claro su objetivo. Lo más difícil de esto es hacerlo bien. Y el hacerlo bien significa que en toda la cadena de gestión de la empresa, hasta la última persona que está directamente sentada, digamos, en el territorio, tienen que tener la misma conciencia de lo que se está tratando de hacer que el directorio y el máximo ejecutivo, porque si no, no funciona. Uno no puede afectar positivamente el hábitat de las personas si es que tenemos a alguien, por decir algo, que está atornillando al revés sin darse cuenta que lo está haciendo mal. No sé si eso contesta la pregunta. Muy bien. Si quieres, planteo... Dale nomás, No, dale, de las pruebo, preguntas que hemos dale, recibido, hay un par de preguntas que podrían ser propias de la CMF y me parecieron interesantes. Una, así como
Oye, qué interesante lo que nos planteó Juan y Vivian en términos de matrices de riesgo. ¿Ah? ¿En qué medida esas matrices de riesgo pueden ser conocidas, difundidas, entendidas, ¿ah? por el mercado? ¿No? Y otra que dice, ¿en qué medida esta información, de alguna manera, desde las que entregan las empresas, también llegan a los distintos stakeholders y no solo al foco del inversionista, sino que también, no tengo idea, a las comunidades, a los consumidores, etcétera, etcétera? ¿Cómo ustedes entienden el rol, ah, por un lado, no sé, a lo mejor educativo, y no solo informativo, pero también su rol hacia otros stakeholders respecto a la información no financiera de las empresas? Bien interesante la pregunta. Yo creo que el tema de las matrices de riesgo es una información, no sé si sensible, pero una información de la empresa que no necesariamente va a querer compartir con el resto Por supuesto. del mercado. No obstante, yo creo que este ejercicio de el reporte integrado con las métricas ESG y el análisis, a uno, cuando lo lee con atención, le permitiría deducir cuál es esa matriz de riesgo en términos generales. Claro, no va a tener el detalle del proceso con las métricas que tiene al respecto, los controles y el inherente, control, mitigación y residual, no. Pero sí va a poder deducir cuáles son los principales riesgos que tiene esta empresa en general. O sea, le ponemos ESG, pero en realidad está todo ahí abarcado. Y esa es la idea justamente de esta normativa, de que esa información esté disponible, que permita a los interesados poder hacer ese análisis, tanto ya sea los inversionistas como otras partes interesadas, la comunidad, por ejemplo. Y ligado eso a la segunda pregunta, nosotros lo que hacemos justamente para poder hacer difusión de esta información es ponerla a disposición de todo aquel que quiere utilizarla. Y está en la página web, ahora están toda la información, no solo los PDF de las memorias integradas, sino también la información cuantitativa que llegó no solo de los indicadores SASB, sino de los otros indicadores que la norma pide. El día de mañana podremos hacerlo más amigable, en un formato más leíble, eso podemos ir avanzando, pero yo creo que el principal rol nuestro es poner esa información a disposición de todos, y ahí hay un rol para las escuelas o think tank, escuelas de negocio o corporaciones como acciones, pescar esa información, hacer el análisis correspondiente y darlo a conocer en forma más amigable o con cierto foco a los distintos grupos de interés. Eso sin perjuicio que el día de mañana nosotros tenemos un departamento encargado de educación financiera, pero claramente nuestro foco hoy en día está en otro aspecto de la educación financiera, que es enseñar conceptos básicos de finanzas a la población para que se pueda hacer uso eficiente y cuidadoso de los productos financieros que están en el mercado. Pero no obsta que el día de mañana, si vemos una oportunidad de poder avanzar en ese foco, lo haremos, pero por ahora, dado nuestros recursos, nuestro foco, lo más efectivo y eficiente es poner esa información a la disposición de todos aquellos que quieran analizar. Gracias. Qué bueno que lo menciona. Hace 2 semanas publicamos justamente un estudio que hicimos con PwC de la revisión de la información en materia de sostenibilidad, dónde están todavía las brechas, dónde se hicieron los avances, qué pasó con la aplicación de los estándares, de una forma fácil. Sí, lo vimos y nos pareció muy interesante lo rápido que reaccionaron con el análisis de la información. El día de mañana nosotros también queremos hacer análisis básico, pero estamos focalizados en este minuto de ver la calidad de esa información y hacer un proceso de feedback con las empresas para que vaya mejorando esa calidad. Yo creo que es lo mejor que podemos hacer nosotros, dado nuestra cercanía, y que otros, mientras tanto, puedan tomar ese rol de análisis. Nos queda tiempo para dos. Vale. Pero es lo mismo que tú decías, pero preguntarle a Juan, porque el reporte requiere de un tremendo esfuerzo de alineamiento, de información, requiere harta dedicación. Y a veces
queda enviado ahí y duermen los laureles. Y no es utilizado como una herramienta de diálogo con todos sus públicos de interés. ¿Cómo has visto que esta conversación, este diálogo permanente que tiene que ver con los públicos de interés, se da en las empresas cuando estos temas están bien reportados, existe transparencia, etcétera? Sí, buena pregunta. Yo creo la mejor práctica aquí es pensar en ese diálogo con los inversores, con los accionistas, con la comunidad, con grupos de interés, etcétera, como un poco como un viaje a varios años, ¿no? Entonces, como parte de los programas de ESG o programas de sostenibilidad, nosotros lo que normalmente hablamos con nuestros clientes es, tú tienes que tener un programa a 2 o 3 años basado en una ambición, con una estrategia, unos temas, capacidades que vas a ir desarrollando que te van a permitir dar más información, ¿no? Y tienes que tener una visión clara a 2 o 3 años de qué vas a ser capaz de reportar cada año y qué vas a contar también al mercado de en qué estás trabajando que vas a poder, digamos, a añadir al año siguiente, ¿no? De forma que es un diálogo no solo sobre la foto, sino sobre la película en el tiempo, ¿no? Entonces, y lo que es muy importante aquí es alinear bien al equipo de comunicación o al equipo de relación con inversores y lo que ellos quieren o no quieren dar, ¿no? Y qué diálogo quieren tener con los inversores, con los equipos que están construyendo las capacidades para poder dar esa información. Porque muchas veces, y aquí se puede caer en un problema de greenwashing, hay empresas que empiezan muy rápido, prometen mucho y conforme van avanzando en el programa y en el proceso se dan cuenta de que, no sé, por ejemplo, un análisis cuantitativo de escenarios climáticos, construir las herramientas y sacar los números va a llevar año y medio o va a llevar 2 años, no va a llevar 3 meses. Entonces, tienen que tener esa visión a 2 o 3 años de, vale, en mi memoria integrada de este año voy a hablar de esto, porque ya voy a tener estas capacidades, pero en mi memoria integrada del año que viene o del 2025 voy a haber construido estas capacidades y voy a poder ir hablando de estas cosas, ¿no? Entonces, pensar un poco en cómo es ese plan de comunicación al externo y cómo está soportado por las iniciativas de construcción de capacidades al interno y que esas dos cosas estén bien conectadas. Nos queda tiempo para una pregunta para hacérsela a Vivian. Por aquí estuvo, ahí el año 2013, 2014, un profesor de Harvard y un buen amigo que se llama Robert Eccles, que fue el chairman de SASB. Y él estaba promoviendo, y recuerdo incluso haberle llevado al superintendente de valores la idea de que las empresas deberían incluir una carta como parte de los reportes anuales, donde el directorio decía algo más o menos así. Nosotros, como directorio, nos encantaría satisfacer las necesidades de todos los stakeholders y todas las necesidades. Sin embargo, nuestros recursos son limitados. Y en este proceso de diálogo que hemos sostenido con nuestros stakeholders, nuestras métricas, encuestas, estudios, evaluaciones, etcétera, etcétera, hemos decidido concentrarnos esencialmente en estos aspectos en relación a estos stakeholders. Y estos son los compromisos que vamos a asumir para el próximo periodo, firma el directorio. ¿Ah? Y si, bueno, el directorio hizo un mal diagnóstico, los stakeholders se lo van a hacer saber rápidamente, ¿verdad? Si los compromisos no se cumplen, también se los van a hacer saber rápidamente, ¿no? Y los inversionistas también harán un juicio sobre si el directorio está haciendo un buen trabajo. Entonces, yo quisiera complementar la pregunta de Marcela. De alguna manera, ¿cómo ves tú al directorio en Chile involucrado en este diálogo, en esta conversación,
para definir efectivamente dónde debería estar el foco de la oportunidad, de la inversión, ¿ah? Porque claramente si una compañía quiere satisfacer todo a todos, si quiere reportar sobre todo a todos, terminamos reportando nada sobre nada y perdimos justamente el valor que tiene la empresa, que es usar esa creatividad con un foco, ¿ah? Con unos ejes muy concretos, ¿no? ¿Cómo ves tú o cuál es tu visión del rol que hoy juega o que no juega, ¿ah? En ese proceso de conversación y de identificación de estas materias donde tiene que jugar el partido? Bueno, pero ese es el análisis de materialidad que cualquier empresa decente hace, Razonablemente decente, dices tú. hace con mucho cuidado, digamos, porque efectivamente, evidentemente que una empresa no resuelve los problemas del mundo, resuelve los problemas propios y los problemas de quienes tienen más cercanos, digamos. Entonces, yo lo que quiero decir es que en los directorios en que yo estoy se le da muchísima importancia a la carta del presidente del directorio, porque es una carta que ordena las prioridades de una manera, tiene que ordenarla de manera muy clara y tener muy claro también qué es lo que promete y qué es lo que no promete. Ahora, en esto yo creo que las empresas que están listadas fuera de Chile, en bolsas de otros países, llevan, europeas o particularmente, digamos, llevan una cierta ventaja porque tienen un proceso de aprendizaje más antiguo, digamos. Y en ese sentido, por ejemplo, digamos, en el caso de Antofagasta Minerals, es bien importante lo relevante que resulta la promesa que va en la memoria. Porque, y esto lo digo como tema anecdótico, porque esa promesa obliga a que el directorio y toda la plana ejecutiva ponga su foco en entender a profundidad cuál es la problemática a la que se enfrenta en cada uno de los vectores que son prioridades. ¿No? Esto, yo recuerdo, y perdonen que diga esto, pero es medio políticamente incorrecto, pero yo recuerdo haber llegado al primer directorio que yo llegué alguna vez, digamos, hace muchos años, era como juntarse con un club de amigos a tomarse un cafecito y conversar sobre cuáles fueron las utilidades del mes. O sea, era una cuestión que yo decía, listo, pero esto es la pega más fácil que me han dado alguna vez. Hoy día es totalmente distinto. Hoy día se profundiza bastante, digamos, en temas muy específicos. Ahora, ¿qué es lo que se necesita para poder hacer eso? Se necesitan comités de directorio. Se necesita, para profundizar, es imposible que todos los directores tengan una mirada detallada o profunda, digamos, de todos los temas. Entonces, si un presidente de un directorio va a hacer una selección de prioridades, tiene que tener súper claro, digamos, la materialidad de cada uno de los vectores. Y para eso necesita comités que puedan profundizar más en las materias. Entonces, yo creo que hay algo que echo de menos en las empresas chilenas, digamos, porque existe solamente el comité de directores, pero la verdad es que va siendo necesario, y algunas las han creado comités para otros temas, particularmente, por ejemplo, regulación o comités de sustentabilidad, etcétera, pero no son obligatorios. Y no tienen, ¿cómo decirlo así?, ninguna exigencia respecto a cómo deben estar constituidos, pero yo creo que vamos a ir avanzando hacia allá. Entonces, por eso digo, aquí es la materialidad la que manda, y eso es lo que tenemos que tener. Muy bien. Estamos en la hora y quisiera ofrecerles la posibilidad, así como en un minuto, ¿ah? De si hay alguna idea que se quedó en el tintero, alguna reflexión, alguna recomendación para una audiencia del mundo del gobierno corporativo. Bernardita, primero. Gracias.
Solo reiterar que la temática ESG no es un cumplimiento formal, y aquí me hizo como un clic escuchando al resto de los panelistas. La temática ESG llegó para que los directorios y las empresas tomaran conciencia. Al tomar conciencia, internalizarlo en todas sus acciones en el futuro. Para eso llegó, no es un cumplimiento formal. De hecho, el cumplimiento formal el día de mañana y no profundo, con los avances que se están haciendo con la capacidad de los distintos inversionistas de analizar la información, incluso puede salir el tiro por la culata, es decir, esta empresa está tratando de engañarnos sin que haya en el estricto rigor una mala fe, pero y por lo tanto la podemos dejar en una lista en donde el financiamiento va a ser más difícil el día de mañana y otras cosas que puedan suceder. Pero esto es un llamado a la conciencia de las empresas en que el cumplimiento formal de la norma refleje un cumplimiento de fondo de los directorios, y un llamado a los directorios a capacitarse en relación a esta temática, a tener diversidad justamente para que estos comités que se crean, que no son obligatorios, solo el de comité director, estos comités que crean las diferentes empresas, tengan estos directores preparados para para entender la temática y para tomar las decisiones o dar las directrices al resto de la administración y profesionales que trabajen en esa empresa para llevar a cabo las acciones tendientes a velar por los factores ESG en la empresa. Muchas gracias. Juan, desde el mundo, desde ¿verdad? Las ideas de empresas líderes, desde experiencia en otros países de América Latina, ¿no? ¿Cuál sería como tu reflexión? Sí. Yo creo algunas ideas, ¿no? De lo que vemos como mejores prácticas. Yo empezaría por esto que hemos hablado de elegir los temas, conectarlos con lo que tú crees que son tus superpoderes. Yo creo que es un poco la idea de la que hablabas tú también. Y elegir o digamos, definir el nivel de ambición. Y que eso sea un proceso al más alto nivel, ¿no? Eso es quizás la primera idea. Segunda idea es que esto tiene que estar integrado al negocio, integrado a la definición de oportunidades, a la gestión de riesgos, a temas de cumplimiento, etcétera. Pero una integración, esto no es RSC en una esquina, no sé, el responsable de relaciones con inversores que además tiene el tema de non-profits y charity, ¿no? Esto tiene que estar integrado en las unidades de negocio y en las funciones, riesgos, finanzas, etc. La tercera idea es esto de conectar bien el externo y el interno, y cómo vas contando tu historia y cómo a la interna estás construyendo las capacidades, y asegurar que esas dos cosas están bien alineadas para que no tengas problemas de reputación, de greenwashing, etc. Y luego el último tema, todo esto necesita capacitación desde el directorio hasta la primera línea que está en contacto con los clientes. Entonces vemos todos estos planes de capacitación a todos los niveles para realmente conseguir lo que decía Vivian, ¿no? Que haya una mirada y un entendimiento que vaya de arriba abajo y de abajo arriba de estos temas. No hemos hablado de temas de datos, pero los temas de datos y de tecnología son súper importantes. Aquí hay datos internos, datos externos que tienes que juntar, datos de los clientes para hacer los análisis y otros habilitadores, ¿no? Entonces, al final es pensar como esto de manera más programática con todas estas 4 o 5 ideas, ¿no? Que sean como los bloques, los cimientos de esos programas. Muy bien, muchas gracias. Vivian. Mira, yo creo que he hablado bastante ya, pero una sola reflexión. A mí me preocupa profundamente lo que pasa con las empresas que tienen menos recursos para invertir en todo lo que significa en esta materia. Por ejemplo, para tener un sistema de información altamente sofisticados.
Entonces, siempre me pregunto, ¿quién va a ayudar a las empresas medianas? Incluso medianas que no son tan pequeñas, digamos, pero que tienen dificultades, digamos, para subirse a estos carros. Y nada, mi mensaje es que tanto las empresas grandes que tienen a proveedores que pueden ser medianos, como las universidades y algunas instituciones como tienen esa posibilidad y creo que es necesario hacer más actividad en relación y mejores, digamos, mejores diagnósticos de cuáles son las capacidades de las empresas medianas para poder avanzar en ESG. Creo que lo Interesante. estamos necesitando porque en Chile no nos olvidemos que la gran mayoría de productos finalmente viene, digamos, de empresas medianas y pequeñas. Fíjate que Vivian coincide con las preocupaciones que las grandes empresas nos transmiten a nosotros. ¿Cómo vamos encadenando estas buenas prácticas en toda nuestra cadena de valor? Así que ahí yo por lo menos tomamos el desafío. Así que bueno, si te parece, Alfredo, yo quiero agradecerle mucho a Bernardita, Juan, Vivian. Creo que ha sido una conversación súper interesante. Así es que vamos a seguir haciéndola en nuestra misión de invitarlos a reflexionar para la acción. Así que muchísimas gracias a todos, Alfredo. Un aplauso. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos y los esperamos en una próxima oportunidad. Ahora nos vamos a hacer una foto, los panelistas, y después